Gloria al Señor. Gracias a Dios porque nos permite estar en su casa en esta noche para aprender su palabra y tener un tiempo de poder adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios, de nuestro Padre eterno, de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Yo quisiera que iniciáramos orando en esta noche, así que les voy a invitar a que nos pongamos de pie para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Él es la razón, Él es el motivo por el que estamos aquí. Y pues, qué mejor que iniciar entregando nuestras vidas y presentando lo que somos, lo que tenemos y aún lo que no somos. Y todo lo que es nuestra vida, presentarla delante de nuestro Padre Celestial. Amén. Padre, en esta noche te agradecemos la bendición que tú nos das de poder estar juntos. Los que estamos aquí presentes, Señor, y aquellos que están allá a la distancia. Señor, tú conoces las situaciones, tú conoces, Padre, las circunstancias que están viviendo mis hermanos, pero aún, Señor, con todas las cosas, tú eres más importante, Dios, para nosotros. Y nosotros en esta noche, Señor, queremos entregar nuestras vidas a ti y presentarlas delante de ti, rogándote que tú recibas adoración de nosotros, de nuestros corazones, que tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor, desde este lugar, por tu pueblo. Y no solo aquí, sino también en otras ciudades, en otros lugares, Señor, en otras tierras, donde están nuestros hermanos, Padre, que se unen a nosotros, que nos unimos como un solo cuerpo que somos. Te agradecemos la bendición, Señor, de poder estar aún a la distancia, porque seguimos siendo tu iglesia, Dios. Gracias, Padre. Gracias por todas las cosas, Señor, que has hecho en estos días. Reconocemos que nuestras vidas están en tus manos, que nuestras vidas te pertenecen a ti. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Ayúdanos en este día, Señor, a aprender de tu palabra, pero también a levantar una adoración, una alabanza delante de tu presencia que sea agradable a ti. Te bendecimos, Señor, en esta noche. Tu presencia se manifieste. Que tu presencia, Señor, se deje sentir en cada corazón, aquí y a la distancia y aún en grabación, Señor. Quien esté escuchando esto, Padre, que pueda saber que tú estás ahí. Que tú estás ahí en medio de cualquier circunstancia. En medio de toda situación, tú estás ahí, Señor. Gracias, Padre, porque somos tus hijos por misericordia, por gracia. Somos llamados hijos tuyos, Señor. Gracias por la obra de redención que has hecho en nuestras vidas. Gracias por lo que hiciste, Señor Jesús, en la cruz del Calvario. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por pensar en nosotros desde aún antes de la creación del universo, Señor. Tú pusiste tu mirada en nosotros, Dios. Y hay gratitud en nuestras vidas hacia ti, Padre. Aleluya. Te adoramos, Señor. Vamos a adorar al Señor. Amén. Gloria al Señor. En mi corazón hay una canción. Gracias, Señor, que tú eres el Rey de nuestro corazón. Tú eres nuestro Dios. Gracias, Cristo, porque tú
tómanos, Señor, toma nuestras vidas. Toma nuestras vidas, Señor. Nuestro corazón es tuyo, te pertenece a ti. Gracias, Padre, gracias. Tú eres santo, santo, santo. Bendito Rey de reyes, Señor de señores. La creación, Señor, te adora. Nos unimos a la creación, Señor, que levanta adoración a su Creador, a su Rey, a su Señor. Santo, santo, santo eres tú, oh Rey. Donde quiera que haya pueblo tuyo, Señor, ahí se levanta Dios. Adoración al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Somos tu pueblo, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, nuestro Señor. Santo, santo, santo. Gracias, Señor. Toda adoración, rendimos nuestras vidas a ti, Padre. Toda la alabanza es tuya, Señor. Tú eres bendito. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Pueden tomar su lugar. Dejo este lugar a mi esposa. El Señor les bendiga. Bueno, sí. Dios les bendiga, hermanos aquí presentes y hermanos que estén conectados o a la distancia, que van a ver esta grabación repetida en algunos días más, años, no sé. Que Dios los bendiga y gracias al Señor porque podemos estar aquí esta noche. Y estamos tratando sobre teología bíblica y sistemática y estamos en la doctrina de Dios. Ya terminamos la doctrina de las Escrituras, ahora estamos en doctrina de Dios y vamos a seguir adelante. No sé cuántos traen sus hojas, su manual que estamos dando ahí poco a poco, ¿verdad? Las hojitas. Quisiera dar un repaso a lo que vimos la semana antepasada, porque la pasada no hubo clase, pero la antepasada estuvimos hablando de los argumentos. No sé cuántos traen sus hojas. Nadie las trae. Muy mal. Les iba a dar 1,000 pesos al que trajera las hojas de la clase. Ok, entonces, fíjense, comenzamos con doctrina de Dios y yo estaba viendo los apuntes. Vimos una pequeña introducción acerca de la importancia de conocer a Dios, porque podemos conocer a Dios porque Él se ha dado a conocer a nosotros a través de las Escrituras, a través de la creación. Entonces vimos en la introducción la importancia que es conocer a Dios, que el pueblo que no conoce a su Dios pues va a perecer, ¿verdad? Entonces tenemos que conocer quién es Dios y cómo es Dios, y por eso está la importancia de esta doctrina de Dios. Eso vimos en la introducción. Y ya nuestro primer punto es acerca de la existencia de Dios. En el bosquejo ya de doctrina de Dios, el primer punto, número 1 romano, es la existencia de Dios. Y el inciso A, mayúscula, vimos su existencia afirmada. Y hablábamos de que cómo la Biblia afirma que Dios existe. O sea, lo da por sentado. No, nunca nos pone en un dilema de que si existe o no, o te voy a dar razones. No, da por sentado de que Dios existe, lo afirma la palabra de Dios. Eso lo vimos en ese punto. Luego vimos su existencia demostrada, donde ahí vimos pues la importancia de poder demostrar que Dios existe
¿Para qué? Para convencer a los que están buscando verdaderamente a Dios, para fortalecer nuestra fe, para enriquecer nuestro conocimiento. Y veíamos cómo encontramos evidencias de que Dios existe en 3 esferas: en la creación, en la naturaleza del hombre y en la historia humana. Y de esas 3 cosas, de la creación, la naturaleza del hombre y la historia humana, se derivan 5 argumentos que usted puede estudiarlos más a fondo. Hay mucho material sobre esto. Y son los 5 argumentos que veíamos la semana antepasada. Los 5 argumentos. ¿Alguien se acuerda de los hermanos que están aquí? O si alguien está a la distancia y quiere escribirlo por ahí. ¿Alguien se acuerda de algún argumento? Una casa para el que se acuerde. Uno de los argumentos, ¿no se acuerdan? Si hay alguien que está en las clases y que se acuerde, o tiene ahí sus hojas, puede checar sus hojas. Los hermanos aquí presentes no trajeron las hojas, pero vinieron, gloria a Dios. Entonces de ahí, de esas 3 esferas, de la creación, de la naturaleza del hombre y la historia humana, se derivan 5 argumentos muy importantes. ¿Por qué quiero repasar esto? Porque el siguiente punto que vamos a ver es la existencia de Dios negada. Entonces vamos a ver que hay personas que niegan la existencia de Dios y vamos a ver cómo se les llama. Yo creo que ustedes ya lo saben, pero vamos a verlo. Entonces, a este tipo de personas que vamos a ver ahorita más adelante, es con las que podemos usar estos argumentos también. Entonces es importante que los tengamos presentes, hermanos, porque es como podemos hablarle a una persona, convencerlo. Yo sé que es Dios, es su espíritu el que lo hace, el que convence, pero pues ¿a quién va a usar? A usted y a mí, ¿verdad? Para hablarle a esa persona y ministrarle y decirle, mira, la palabra de Dios dice. Pero vimos 5 argumentos. El primer argumento que vimos fue el argumento basado en la creación. ¿Ya se acordaron, verdad? El argumento basado en la creación. A este argumento, fíjese, el argumento basado en la creación. A este argumento también se le conoce como el argumento cosmológico. ¿Que cosmos qué significa? Yo sé que ya es noche, ¿verdad? Y ya sus neuronas están durmiendo. Cosmos es mundo. ¿Y logos? Razón, conocimiento, estudio. Entonces, el argumento cosmológico nos habla de que hay una razón por la cual está aquí este mundo. Entonces, mira el mundo y pregunta quién puso todo eso ahí. O sea, ese argumento basado en la creación es, mira la creación, mira todo lo que se ha hecho, todo lo que está, y es algo increíble ver todo lo que Dios ha hecho. Y veíamos algunas citas cuando Génesis 1:1, cuando Dios creó todo de la nada. Dice que Él dijo sea la luz, y fue la luz. Por eso el salmista en el Salmo 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Es un salmo que a ustedes les puede servir mucho, Salmo 33:6 y 9. Entonces, este argumento es el argumento basado en la creación, hacerle velar a la gente cómo pues todo ha sido creado. Todo lo que ves, tu misma persona, hemos sido creados, y todo lo que ha sido creado pues tiene una causa, y esa causa o un creador es Dios, ¿verdad? Todo, nada salió de la nada. Entonces todo tiene una causa, un creador, y eso mismo lo dice la ciencia, y hay por ahí algunas leyes, ¿verdad?, que lo demuestran. Veíamos cómo el hombre siempre quiere dejar fuera a Dios, haciendo las teorías. ¿Alguien se acuerda de alguna de las teorías que vimos aquí en este punto?
Vimos dos. El Big Bang y que veamos aquí unos changuitos que dijeron que se parecía a un hermano, pero no. De evolución. Entonces, estos dos teorías que son las más conocidas, ¿verdad? El Big Bang y la evolución, pues son teorías solamente para dejar fuera a Dios, ¿verdad? Que el universo, la del Big Bang, que el universo comenzó con una gran explosión, la evolución, pues cómo ha ido evolucionando, ¿verdad? Todo en la naturaleza, pero es nada más para dejar fuera a Dios. Pero vemos con este argumento que Dios ha creado todas las cosas. Ese es el primer argumento y usted puede utilizarlo para hablarle a la gente de que veamos cómo Dios ha creado todas las cosas. Amén. Entonces, el segundo argumento es, ¿se acuerdan? ¿Ya se acuerdan? No, ¿verdad? Argumento basado en el diseño. El primero es el argumento basado en la creación. El segundo es el argumento basado en el diseño. Hay una complejidad tremenda en el diseño. Todo ha sido diseñado de una manera tan perfecta. Este argumento se le conoce como el argumento teleológico, que significa que todo, teleo significa diseño o propósito. Entonces, todo ha sido creado, pero todo ha sido creado con propósito. Todo ha sido diseñado con propósito. ¿Sí? Todo. Todo está de una manera, usted puede hacerse esta pregunta y lo veíamos ahí en sus hojas, ¿por qué todo es tan ordenado y tan complejo? O sea, no nada más ha sido creado, sino que ha sido diseñado y tiene un propósito. Todo está de manera tan ordenada que si usted variara alguna de las leyes que tenemos, por ejemplo la de la gravedad, o si la luna se moviera o la hiciéramos más grande, que pudiéramos hacerlo, ¿verdad? Que pudiéramos mover la luna o hacerla más grande o algo, sería, hermanos, un caos. O sea, yo creo que moríamos. ¿Por qué? Porque pues la luna tiene su propósito, o sea, Dios la hizo y el hombre, Dios les ha dado sabiduría y hombres científicos que estudian, pues ahora ya sabemos, por ejemplo, para qué sirve la luna. Alguna de las cosas, porque pues para dar luz, para alumbrar, son las dos lumbreras. No, pero ¿alguien sabe para qué sirve la luna? Mantiene la gravedad, ayuda a mantener cierta gravedad en la Tierra. Sí. En lo de las mareas. Imagínense si no el mar se salía. En las estaciones, en el clima. O sea, es un ejemplo, ¿verdad? Y de lo que conoce el hombre. Pero ¿quién la puso ahí? O sea, de una manera tan perfecta que si se mueve no sé cómo le llaman, ¿verdad? Una micra, un milímetro, no sé cómo se mida, pero si se moviera tantito, hermanos, la tierra sufriría un caos. El mar, no sé qué pasaría. O sea, no existiéramos a lo mejor. Entonces, usted puede hablarle todo esto a una persona que está buscando a Dios con todo su corazón, o alguien que dice, es que Dios no existe. No, es que mira, o sea, mira el diseño tan perfecto, tan complejo que Dios ha hecho de todas las cosas, el orden que tiene, las leyes. La luna es la que estabiliza el eje. La luna es la que estabiliza el eje de la Tierra. Imagínense, si fallara la luna o el sol, si no guardara la distancia, no sé, ahí cómo nos calcinaríamos, ¿verdad? O sea, ¿por qué no chocan planeta con planeta? O sea, todo eso, o sea, ¿por qué? Porque todo tan ordenado, tan perfecto, hermanos, pues porque hay un diseñador, hay un creador, pero hay alguien que también es nuestro Dios quien le dio propósito. O sea, para algo está todo.
En nuestro cuerpo por algo están hasta los vellitos, ¿verdad? Los de la cara, los de los pies. Por algo tenemos las pestañas, las cejas, que a veces hay personas que se la quitan, ¿verdad? Pero todo tiene un propósito. Todo ha sido diseñado por Dios con propósito. Entonces, imagínense si un cabellito tiene un propósito, su vida, hermano, tiene un propósito. O sea, su vida, usted no está aquí por casualidad. Hay un propósito por el cual Dios permitió que usted naciera. Algo que estaba viendo y tiene que ver con esto y le pedí a Víctor que si me ponía esa foto hablando del diseño, cómo Dios ha diseñado todo tan perfecto. Por ejemplo, cuando el óvulo y el esperma, estaba escuchando de eso, leyendo, cuando pues la mujer está en ovulación y va un esperma, ¿verdad? Y a buscar ese óvulo. Estaba viendo que hay creo que son de 30 a 60 millones de espermas que van en busca del óvulo. Y nada más uno es el que puede entrar a ese óvulo. Y dicen que cuando ese esperma entra en el óvulo se endurece y ya para que no entre otro esperma más. Que a veces van juntos y pues cuando son dos, ¿verdad? Pero por lo regular es uno el que gana, el que entra y el óvulo se endurece y ya. Y comienza ahí algo maravilloso de la fecundación, de lo que Dios hace para que usted y yo naciéramos, para que los bebés nazcan. Es algo impresionante de que esas dos células luego creo que se dividen en otras 3 más y luego de ahí todo el órgano, todas las partes de nuestro cuerpo. Pero ¿quién les dice a esas células lo que tienen que hacer? O sea, ¿cómo es algo tan perfecto? Miren, aquí busqué esta foto porque estaba viendo que cuando el esperma llega al óvulo, entra al óvulo, dicen que aparece un destello de luz, que es algo impresionante. No sé cuántos años hace que se dieron cuenta de esto, de algo que sucede. Yo sé que suceden muchas cosas que no puede ver el hombre, pero dice que con ciertas herramientas microscópicas y no sé qué otras técnicas, pero que pudieron ver esto, y cuando se une el esperma al óvulo, sale ese destello de luz tan impresionante que yo me quedo, ¿qué es lo que sucede ahí, verdad? Qué cosa tan impresionante, qué maravilla del diseñador que es nuestro Dios. Y no sé, será el Dios ahí dando vida. Ahí dicen que es algo químico, ¿verdad? Le llaman también, ay, no sé cómo le llaman, la chispa de zinc o algo así, porque dicen que el óvulo suelta zinc y surge esto que se ve. Pero yo me quedaba pues asombrada de cómo suceden estas cosas y se unen y luego comienzan estas dos células. De ahí parte todo lo que usted y yo, ¿verdad? Somos. Es algo impresionante. Y luego que se van formando los órganos y todo, y cómo todo se acomoda, ¿verdad? Cómo luego todo ese orden, es algo impresionante. El diseño que Dios ha hecho. Y eso yo nunca lo había visto, lo del destello de luz, pero sí, muy buen dato, ¿verdad? Como de lo que Dios hace. ¿Qué sucederá ahí, hermanas? ¿Qué Dios hace? ¿Qué será cuando Dios da aliento de vida ahí entre el alma? No sé. Pero yo me quedo pensando muchas cosas, ¿verdad? Pero es algo impresionante lo que Dios diseña de manera tan perfecta. Entonces, veíamos, este es el argumento basado en el diseño, lo que Dios ha diseñado de una manera
tan perfecta, hermanos. Entonces, y veíamos en este punto también, vimos lo del reloj, ¿se acuerdan? De que decir que el reloj salió por una explosión y que ya, nadie se lo va a creer, ¿verdad? Entonces, ¿por qué si creemos que con una explosión y ya salió todo el mundo, el universo y todo? O sea, es ilógico, ¿no? Entonces, de todo esto que vimos, deducimos dos cosas: que hay un fabricante o hacedor, y segundo, que lo diseñó con un fin o propósito. Este argumento es muy importante y es algo impresionante, este argumento del diseño. Tanto que un reconocido físico, ahí en sus hojas viene esto, un físico británico, Paul Davies, dijo él: la impresión de diseño es abrumadora. O sea, lo dejó impresionado. Y luego vimos cómo lo del ADN, ¿se acuerdan? Que también es otra cosa impresionante, lo del ADN, que contiene toda la información, que es algo también impresionante de lo que Dios ha hecho. Todo eso lo vimos en la clase pasada. Todo esto lo estuvimos estudiando, ¿verdad? En nuestra clase. Entonces, ¿qué más vimos? De este punto fue todo. Entonces, pero está muy interesante. Así que, también vimos cómo el hombre que se puso a observar las de la nieve, ¿cómo se llama? Los copos de nieve, que quedó impresionado, que no había dos iguales. Imagínense. Es algo impresionante esto. ¿Cuántos copos de nieve caerán? ¿Sí se dice caerán, ¿no? ¿Caerán? Caerán. ¿Cuántos copos creen ustedes? ¿Millones? ¿Billones? Y no son iguales. O sea, nuestro Dios es algo impresionante. Entonces, usted puede hablarle a la gente de esta manera y, o sea, no, tiene que haber un hacedor. Y si no, decía un que no es cristiano, que era filósofo, creo, dice, pues si no hay, no lo tenemos que inventar, dice, porque ¿cómo? No podemos vivir de esa manera. Si no hay, lo tenemos que inventar, porque es impresionante esto del diseño. Entonces, vimos eso. Entonces, este es el argumento basado en el diseño, ¿ok? Teleológico, el argumento teleológico, ¿ok? Luego vimos el argumento basado en la naturaleza del hombre. Y ahí vimos un punto muy importante que fue la ley moral que está aquí dentro. A este argumento también se le conoce como el antropológico, antropos de hombre. Pero hablamos aquí de la ley moral en el hombre. Y yo creo que este es el argumento más poderoso. Podemos ver lo del diseño y podemos pues ver cómo Dios, a través de la creación, dice ahí en Romanos, déjeme se lo leo porque son textos muy importantes, Romanos 1, si quiere abrir su Biblia, y usted tenga, todo esto lo estoy recordando, hermanos, para que usted tenga argumentos cuando le predique o le enseñe a alguien, y que diga, no, es que Dios no existe, es que yo creo que Dios no existe. Fíjese este versículo, Romanos 1, 19 al 20, se los voy a leer. Y a través de la creación, pasando estos puntos al argumento de la creación, el argumento basado en el diseño, dicen estos dos textos, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, que Él es Dios, se hacen, ¿qué dice? Y ahí es algo para subrayarse, dice, se hacen claramente visibles, claramente visibles. O sea, el hombre no tiene excusa, hermanos, porque claramente visible el hombre puede ver el poder y la deidad de Dios, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene ¿qué? Excusa. Esto es con respecto a la creación, al diseño, que el hombre no tiene excusa. Si nada más estuviera la creación, con eso el hombre podía darse cuenta, o puede darse cuenta que Dios existe. Porque de una manera, como dice la Biblia, de una manera clara, les es manifiesto. Amén. Entonces, ahora, este argumento basado en la naturaleza del hombre, es el tercero, el argumento basado en la naturaleza del hombre, aquí tocamos ese punto y nos preguntábamos, dice, ¿cómo es que los seres humanos de cualquier lugar, a lo largo y ancho del mundo, reconocen un código moral común? Porque a lo mejor se comportan diferentes, todo, pero a cualquier parte que usted vaya, pues no le va a gustar en cualquier país que le roben, por ejemplo, sus cosas, que le quiten su casa, que le hagan daño a sus hijos. Entonces hay un código moral en el hombre y por eso decimos que es un argumento, yo creo que el más poderoso, porque esa ley está en el hombre, en el corazón del hombre. Y dice aquí, el hombre es dueño de una naturaleza moral, su vida es regulada por conceptos del bien y del mal. Ese conocimiento es denominado conciencia. Ahí mismo en Romanos 2, textos muy importantes, hermano, usted téngalos ahí subrayados, marcados ahí en su Biblia, porque este es un argumento poderoso de la ley moral en el hombre, donde sea, en el país que sea, aunque sean en otro continente, hay una ley moral en el hombre. Y dice aquí Romanos 2, 14 al 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando que dice la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, está la ley en el corazón del hombre, en sus corazones, hay una ley moral. Entonces concluimos con esto que existe un legislador, o sea, alguien que ha puesto esa ley, pero también que ese legislador va a ser el juez, el que va a juzgar al hombre. Entonces, es un argumento muy poderoso, el argumento de la ley moral en la vida del hombre. Ahí toca el punto de que por qué el hombre no acepta que Dios existe, hermanos. ¿Por qué cree usted que no acepta el hombre que Dios existe? ¿Será falta de conocimiento? Pues porque no quiere tener a alguien a quien rendirle cuenta y hacer lo que quiera. Exactamente. Mire, el hombre niega la existencia de Dios, no es por falta de conocimiento, es un problema moral. Porque tan pronto como el hombre admita que Dios lo creó y que hizo todo lo demás, el hombre tiene a alguien a quien rendirle cuentas. Entonces, no es falta de conocimiento. Dios se ha dado a conocer y el hombre puede conocerlo, sino es algo moral. Ajá. No, porque si acepta que hay un Dios que hizo todo, entonces a ese Dios que me diseñó, que me creó, que me hizo, yo le voy a rendir cuentas un día. Y ese es el meollo de todo, hermanos. Que el hombre va a tener que dar cuentas a Dios. Ese es algo tremendo. Entonces, es el argumento, ¿cómo se llama? De la ley moral. La naturaleza del hombre, ¿verdad? El cuarto argumento es basado en la historia, argumento basado en la historia. A este argumento se le conoce como argumento histórico. Y ahí vemos que la marcha de los acontecimientos en la historia mundial proporciona pruebas de que Dios existe, que hay una providencia
que está en control de todas las cosas. Y en la Biblia podemos ver cómo vimos un ejemplo de cómo Dios está en toda la historia, y Él mismo en la Biblia dice, iba a suceder esto de los imperios y todo, y lo vemos cómo se cumplió todo. El levantamiento de naciones, el derrotamiento de naciones, de imperios, todo. ¿Por qué? Porque Dios está en control de todo. Él es un Dios soberano y todopoderoso. Y luego el último fue el argumento basado en la creencia universal. Argumento en la creencia universal. También se le llama argumento ontológico, que ontos significa ser, el ser del hombre. Entonces dice, la creencia en la existencia de Dios se ha esparcido tanto como la raza misma, aunque frecuentemente esa creencia ha adquirido forma pervertida y grotesca y está plagada de ideas supersticiosas. Pero fue Dios, hermanos, quien ha hecho eso en el hombre. Amén. Entonces, ¿qué demuestra esta creencia universal de Dios? Demuestra que la naturaleza del hombre está constituida de tal manera como para entender y apreciar esa idea de que Dios existe. Así se vaya usted hasta el lugar más escondido de sierra, de continentes, y ahí hay la idea de que hay un Dios. Amén. Entonces, esos son los 5 argumentos, nomás que los quería repasar, porque vamos precisamente al punto de su existencia negada. Es nuestro siguiente tema. Amén. Déjenme quito estas hojas. Entonces vimos así un repaso de la clase antepasada, porque la semana pasada no tuvimos la clase. Les voy a pasar unas hojas, si puedes, Víctor, por favor, de la clase de hoy, que vamos a tratar este punto, su existencia negada. Es el inciso D ahí en el manual, inciso D, su existencia negada. Ahí, cuidado. Su existencia negada. Oh, no, sí, dame una, por favor. Su existencia negada. Entonces ya vimos su existencia afirmada por la Biblia, su existencia demostrada con los argumentos, los 5 argumentos que vimos, y ahorita vamos a ver este inciso de su existencia negada, hermanos. ¿Quiénes son los que niegan que Dios no existe? ¿Quiénes niegan la existencia de Dios? ¿Cómo les llamamos? ¿O cómo se llaman? Muy bien. Una palomita. Entonces, ahí en sus hojas dice el ateísmo. Número 1 dice el ateísmo. Cuando usted vea esa palabra ateísmo, la A en este tipo de palabras siempre significa sin. Sin. Ahí viene entre paréntesis. Sin. Teísmo es Dios. Entonces, ateísmo es sin Dios. El ateísmo, dice aquí en sus hojas, niega la existencia de Dios. El ateísmo es la creencia de que Dios no existe. El ateísmo no es algo nuevo, hermanos. Ya tiene mucho tiempo. En una entrevista, fíjense que escuché hace años, estaban entrevistando a un ateo. Esta persona lo estaba entrevistando. Y el que lo estaba entrevistando, él decía que según las encuestas, y eso fue hace algunos años, dice que casi 1,000 millones de personas no creen en Dios. En ese programa que estaban tratando sobre el ateísmo. Y estaba ahí un ateo, y esta persona decía 1,000 millones de personas que no creen en Dios. Ahorita en el mundo hay 8,200 millones de personas. Entonces, ya ahorita busqué ayer ese número, y sí, no ha variado mucho. Dicen que es un 13% de la población del mundo son ateos. 1,066 millones de personas que dicen ser ateos. Muchos dicen ser ateos. De esos, son muy pocos los que realmente son ateos. Pero los que se catalogan como ateos, como 1,000 millones de personas.
que niegan que Dios existe. Es algo impresionante. El 13% de la población del mundo no creen en Dios o que Dios existe. Hay muchas personas, filósofos, que han tenido mucha influencia en la sociedad, en las universidades, en las escuelas, gente que se dedica a filosofía, a leer y todo eso, han causado mucho impacto en este punto de que Dios no existe, de que no hay un Dios. Y pues la gente, a muchos les conviene creerlo, otros están enojados con Dios y por eso, porque miren, la raíz del ateísmo, pues es una rebeldía. Un escritor decía, deberíamos de llamarlo antiteísmo en lugar de ateísmo. Anti es contra Dios. Entonces, el ateísmo es una rebeldía en contra de Dios, porque muchos de ellos están enojados por lo que vivieron, por lo que están pasando, pero realmente en sí no son ateos porque están enojados contra Dios. Entonces es ahí un juego, ¿verdad? Pero muchos escritores han tenido una influencia muy fuerte sobre la sociedad con respecto al ateísmo. Busqué un mexicano, es de años antiguos, ¿verdad? Él nació en 1818 a 1879, pero en el año 1836 se llama Ignacio Ramírez, bueno, se llamaba, ¿verdad? Ignacio Ramírez, el nigromante, era su apodo, el nigromante. Él afirmó, no hay Dios. Los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos, dijo. Y fue una frase tan popular, ¿verdad? Que uno de los pintores muy reconocidos, ¿cómo se llama? Diego. Ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, Víctor. Te lo mandé, ¿no? Diego Rivera. Él hizo un mural de este personaje, se lo voy a enseñar ahí. Es parte del mural, no es todo. Está, creo, en la Ciudad de México, precisamente en el Museo de Diego Rivera. Y este mural, este es el señor Ignacio Ramírez, que él era un ateo. Y él, este Diego Rivera quiso pues plasmar ahí, aquí creo que está Benito Juárez y otros personajes. Pero este personaje, y le puso aquí como un pergamino, y aquí no decía esto, porque ahorita aquí dice conferencia en la Academia de Letrán el año de 1836. No decía eso, sino que Diego Rivera había pintado ahí, no hay Dios. O sea, su frase de este personaje, no hay Dios. Pero en aquellos años dicen que se hizo toda una revolución, ¿verdad? Dice que el escándalo no se hizo esperar y en junio de 1948, poco antes de la inauguración del Hotel del Prado, el arzobispo Luis María Martínez se negó a bendecir el espacio porque estaba eso. Dice, un grupo de estudiantes conservadores atentaron contra el mural y rasparon tanto la frase como el rostro de Diego Rivera. Y la obra tuvo que ser cubierta con biombos. Pero ya en el año 1956, Diego Rivera cambió la frase por esta frase: conferencia en la Academia de Letrán del año 1836, que sigue siendo una alusión discreta a las palabras iniciales del discurso de este señor, porque él comienza a dar un discurso, este hombre, en 1836 iba a entrar a una academia, y en su discurso él dice, no hay Dios. Y fue en la Academia de Letrán, o sea, puso esta frase, pero aludiendo a lo mismo, ¿verdad? A lo que él dijo en aquella ocasión. Y este hombre dijo, no hay Dios. No hay Dios. Es uno de los que lo reconocen los ateos. Inclusive este hombre que una vez le estaban haciendo una entrevista, mencionaba a este señor, a Ignacio Ramírez, porque como que es conocido entre ellos,
por decir no existe Dios. Todas las cosas, todos los seres vivos existen y subsisten por sí mismos, decía este hombre. Entonces quería que vieran ese mural, y si van a México, pues que vayan a verlo. Entonces, el ateísmo, hermanos, pues ha crecido bastante, y pues ese fue uno de los hombres aquí en México, pero hay muchos, ¿verdad? Muchos escritores que han hablado de que Dios no existe. Otro, bueno, lo vamos a ver más adelante, no lo voy a mencionar ahorita. Dice ahí en sus hojas, tenemos el ateísmo, ¿verdad? Que niega la existencia de Dios. Y ya vimos aquí uno de los reconocidos en México que dicen o dijeron en su momento, no hay Dios. Todos subsisten por sí mismos. Pero vamos a ir ahora como a dividirlos a los ateos. Ya usted va a encontrar otro tipo de divisiones, ¿verdad? Yo le puse aquí estas. Pero el ateísmo, por ejemplo, número 2, ahí en sus hojas, tenemos lo que llamamos ateos prácticos, ¿verdad? Tenemos el ateísmo, pero dentro de ese ateísmo tenemos a los ateos prácticos. ¿A qué les suena eso de ateos prácticos? La vida diaria, dicen que son ateos o algo así, por encima. Miren, los ateos prácticos son aquellos que a lo mejor dicen creer en Dios o que Dios existe, pero con su vida o su manera de vivir niegan la existencia de Dios. O sea, viven su vida como quieren, como les da la gana. Pueden decir, no, pues sí, a lo mejor sí Dios existe y esto, o no, pero viven una vida, hermanos, desordenada. Algunos le llaman también como ateísmo funcional, pero aquí les pusimos ateos prácticos. Dice ahí en sus hojas, en ateos prácticos estamos, en el número 2, son los que en su vida práctica no hay ni pensamiento en ellos de Dios. O sea, ellos viven como si Dios no existiera. ¿Ok? A eso nos referimos con ateos prácticos, que viven su vida sin pensar en que, ¿será que a Dios le agrade esto? ¿Qué dirá Dios de aquí, de allá? No, ellos no piensan en Dios. Entonces vamos a ver ahí lo que nos dice el Salmo 10:4. La palabra es muy clara. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor, fuerte. Hermano, o a la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, y no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No busca a Dios y no tiene a Dios en sus pensamientos, hermano. Entonces, como no hay Dios, pues bueno, en base a esa convicción, a eso que yo creo, actúa en base a esa convicción. No hay Dios, no existe Dios, entonces vivo como quiero. Pero el problema es del corazón, como dice ahí, por la altivez de su corazón. Hay pecado en su corazón. Salmo 14:1 dice lo mismo del Salmo 53:1. Vamos a leer el 14:1. ¿Puedes leerlo, Mil? Dice necio en su corazón no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Fíjense en el salmista, dice el necio. ¿En dónde? En su corazón. No hay Dios. Y
se corrompen, viven su vida de manera abominable, no hacen el bien, porque el problema está en el corazón del hombre. Hay altivez, hay pecado, hay necedad, y ellos dicen, no hay Dios. No hay Dios. Entonces, esos son los ateos prácticos. No hay Dios. Y dice ahí en sus hojas, como alguien ha dicho, todo pecado destila en el corazón una gota de ateísmo. No hay Dios. ¿Por qué? Porque están viviendo su vida como si Dios no existiera. Dios no existiera. Hubo un escritor llamado Federico Nietzsche. No sé cómo se pronuncia, Nietzsche. Creo que lo he escuchado como Federico Nietzsche. Él afirmó, Dios ha muerto, en uno de sus libros. Dios ha muerto. Él lo hacía para señalar que la idea de Dios ya no servía como fuente de moralidad o propósito en la sociedad. Dice, cada día, fíjese, este comentario de este escritor, de Federico Nietzsche, yo tenía un libro de él, pero no lo encontré. Ya con la movida se me perdió. Pero él hablaba en ese libro acerca de eso. No hay, Dios ha muerto. O sea, para él ya Dios murió. Y en un programa, un hombre que no es cristiano, él decía, cada día se hace más efectiva esta frase de Federico. Dice, porque el ser humano moderno construye su vida en cualquier otra cosa menos en Dios. Y es lo que se está viviendo actualmente. O sea, el ateísmo moderno, práctico, es lo que se está moviendo hoy en nuestros días. El hombre vive como si Dios no existiera, como si Dios ha muerto. O sea, ya no hay esos principios, ¿verdad?, de moral o de buscar a Dios, porque no hay Dios para ellos. Dios ha muerto. Entonces, este hombre escribía eso, Dios ha muerto. Dice, el Dios del cristianismo había dejado de tener una presencia vital en la conciencia de las personas. Es algo muy, muy fuerte. Era un filósofo y un escritor. Usted puede buscar más de este hombre que ha tenido mucha influencia en la sociedad. Estos escritores, como este hombre Federico, es muy feo lo que escriben. Y sobre todo, pues dejan a ver que la sociedad pues ya ha dejado a Dios. Está viviendo como si Dios no existiera. Y es el punto de los ateos prácticos. ¿Conoce usted un ateo práctico? Que a lo mejor no dice, yo niego que Dios exista. No lo dice, pero con sus hechos, su manera de vivir, de actuar, está mostrando o está viviendo como si Dios no existiera. Y es algo muy fuerte que se está viendo ahorita, hermano, el ateísmo práctico. Ahora vamos al número 3 y vamos a ver otra división. Tenemos los ateos prácticos, pero ahora vamos a los ateos teóricos. Ya vimos esa parte del ateo práctico que pues la mayoría entra en hermano, porque están viviendo como si Dios no existiera. Y qué fuerte, porque a veces en la iglesia muchos. Yo creo que por ahí hay un poco de apostasía. Sí, O sea, en los ateos prácticos. apostasía apóstatas Muchos. que dicen que son cristianos, pero no viven. No viven como si Dios existiera. Ese es el ateísmo práctico. No viven su vida como ellos quieren, porque pues no, Dios ni se da cuenta. Dios entiende, Dios es amor y paz, ¿verdad? Amor y paz. Entonces, espero estarme dando a entender, explicando, amén. Vamos al número 3, son los ateos teóricos. Acuérdense, estamos hablando del tema de ateísmo. Los ateos prácticos, y ahora vamos a los ateos teóricos. Dice ahí en las hojas,
son personas que niegan explícitamente, de manera, o sea, cuando hablamos explícitamente, es que esas personas de una manera clara, ¿verdad?, expresan que Dios no existe. Amén. Entonces, vamos a ver ahorita formas del ateísmo teórico, hermanos. ¿Ok? Entonces, los teóricos son los que ellos dicen de manera explícita, lo expresan, lo hablan. Dios no existe. Son los ateos, ¿qué? Teóricos, ¿ok? Los ateos teóricos, y hay ahí sus divisiones que pusimos, están los ateos escépticos. El inciso A, ateos escépticos. Dice, los ateos escépticos es el que procede de una actitud filosófica negativa o de una reacción pesimista ante los males del mundo y de la vida, y consiste en un estado de perplejidad, o sea, de confusión, sin decidir a admitir ni a rechazar de todo la existencia de Dios. ¿Se ha topado con este tipo de personas, los ateos escépticos? Son los que dudan, son los que están ahí confusos. ¿Por qué? Y yo sé que usted lo ha escuchado esto, cuando dicen, si Dios existe, ¿por qué tantos niños sufriendo? ¿Por qué hay tanta guerra? ¿Por qué los niños están siendo maltratados? ¿Por qué hay tanta violencia? Si Dios existe. ¿Se los ha topado este tipo de personas? Son estos los ateos escépticos, porque aquí dice, es una actitud filosófica negativa o de una reacción pesimista ante los males del mundo y de la vida. Si Dios existe, entonces, ¿por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué estoy pasando este problema? ¿Por qué estoy esto? Son los ateos escépticos. Yo creo que Dios no existe, porque si Dios existiera, pues no estuviera pasando esto en el mundo. Que Dios no tiene el control, que Dios no puede hacer esto, que Dios no puede levantar a la persona que está enferma, y comienzan. Esos son los ateos escépticos. ¿Ok? Y luego están los otros ateos. Estamos en los teóricos, ¿eh? Esos dicen, no hay Dios. Los ateos capciosos son aquellos que piden pruebas. Sostienen que no hay evidencias que prueben la existencia de Dios. ¿Cómo sería un ateo capcioso? ¿Se han topado con alguien así? El capcioso es el que pide pruebas. A ver, si Dios existe, como una vez dijo uno, si Dios existe, que me ponga aquí un chopo de nieve, o un cono de nieve. A ver, si Dios existe. Están negando la existencia de Dios, pero son ese tipo de gente que dice, a ver, dame pruebas. Si Dios existe, a ver, que me dé aquí, que me ponga aquí 1,000 pesos. O si Dios existe, y comienzan. Parecen inofensivos estos tipos de personas, pero quieren hacer caer en error y poner en mal a la persona con la que están hablando. No sé cuántos de ustedes se han topado con un ateo capcioso. Te quieren poner en mal a ti y nada más quieren, a ver, demuéstramelo. Una prueba de que Dios existe, ¿ok? Esos son los ateos capciosos. Y luego vienen los ateos dogmáticos. Se les llama así no porque tengan sus dogmas de fe, sino porque afirman positivamente, tenazmente, como un hecho científicamente indudable e incuestionable, que Dios no existe. Eso se les conoce como ateos dogmáticos. No, Dios no existe porque, y te comienzan a dar sus razonamientos, y usan a veces que la ciencia y que todo eso, y lo tratan como un hecho incuestionable y dicen, no, Dios no existe. Eso se les llama ateos dogmáticos. ¿Con cuál de estos ateos se ha enfrentado usted, hermano? O se ha topado en la escuela, en el trabajo, cuando a lo mejor ha evangelizado.
¿Alguien de ustedes se ha topado con alguno de ellos? ¿Con qué tipo? Ve ahí la lista de los que están y si alguien ha tenido una experiencia, dígame con qué ateo se ha topado. Yo creo que con los prácticos nos topamos a diario en todas partes, en la escuela, en el trabajo, en todo lugar. Aunque ellos no digan que son ateos, hermanos, pero son ateos prácticos, porque viven como si Dios no existiera. Pero de los ateos teóricos, ¿con cuál se han topado? Alguien que me diga. Pues sí. No, pero, o sea, ¿qué tipo? Los científicos, pensamiento crítico, científico. Muy bien. Que entrarían en los dogmáticos. ¿Cómo? Lo científico crítico, dice que una persona, el pastor, que tiene un pensamiento crítico. Ellos entrarían en el ateísmo dogmático, ateos dogmáticos, ¿verdad? ¿Alguien más? Sí, los teóricos son esos tres: escépticos, capciosos y dogmáticos. ¿Ok? Recuerden, está el ateísmo. El ateísmo niega la existencia de Dios, su existencia negada. Estamos viendo en el punto la existencia negada de Dios. ¿Quiénes niegan la existencia de Dios? Los ateos o el ateísmo, que es negar la existencia de Dios. Y luego del ateísmo tenemos los ateos prácticos y los ateos teóricos. Y dentro de los teóricos están los escépticos, dogmáticos, capciosos, todo eso. Alguien me dijo una vez, yo no creo en Dios porque a mí mi papá me enseñó que Dios no existe. ¿Cuál es el? Aquí comentan que... permítame. Una vez alguien me dijo, yo no creo en Dios porque mi papá me enseñó que Dios no existe. ¿En cuál quedaría mejor? De esas tres que tenemos. Porque hay libros que traen otras divisiones más, nomás que yo les puse las más sencillas. Pero dentro de esas tres, yo digo que entraría en el escéptico. Escéptico, exactamente. Sí, porque está confuso, o sea, ahí alguien más le dijo y pues yo acepto esa creencia porque mi papá me dijo que Dios no existe. Con los capciosos, muéstrame que Dios existe. Yo me he topado con los escépticos en el punto que me han dicho, si Dios existiera, si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tantos niños sufriendo? ¿Por qué hay guerras allá en Tierra Santa y que no sé qué? Me he topado con esos. Porque Dios permitió que me pasara algo malo. O porque Dios permite que me pase esto malo a mí. Esos son los ateos, ¿qué? Escépticos también, ¿verdad? Porque cosas malas, experiencias malas de la vida y dicen, no, es que si Dios existiera, no me hubiera ido tan mal. Yo creo que los capciosos es la generación que se está levantando ahorita muy fuerte no de los millennials precisamente, pero de la generación Z, millennial, la de cristal no se diga, o sea. Las nuevas generaciones, comentan aquí, que se están levantando, entran más en ateos capciosos, ¿verdad? Porque llegan hasta a burlarse. Los capciosos es hacerte quedar mal a ti. O sea, se sienten tan sabiondos, ahora sí que es esta palabra, se sienten tan sabios que pretenden con sus argumentos dejarte en ridículo y dejar en ridículo tu fe en Dios. Comentan aquí que se sienten tan sabios este tipo de personas que con sus argumentos, sus comentarios, te quieren hacer quedar mal a ti, de que, ya ves, Dios no existe. Y es hasta de burla, porque eso de que, a ver, que Dios me ponga aquí un cono de vainilla, de chocolate, si Dios existe. Se burlan, ¿verdad? Y es algo muy, muy fuerte, muy triste también. Así que tengamos mucho cuidado. Y los argumentos que vimos anteriormente nos pueden servir mucho para que este tipo de gente
poderles hablar de Cristo, poderles hablar de que Dios existe. Si ellos están buscando realmente a Dios, el Espíritu de Dios va a tocar sus vidas, sus corazones, porque pues sabemos que el que hace la obra, el que va a convencer es Dios, pero te va a usar a ti para convencer, porque somos embajadores en nombre de Cristo, ¿verdad? Como si Dios rogara por medio de nosotros que el hombre se arrepienta. Amén. Bueno, entonces este punto, el inciso D, estamos viendo su existencia negada, o sea, la existencia de Dios negada. El punto número 1 romano que estamos viendo, no hemos pasado de otro punto, estamos en el número romano que es la existencia de Dios. Luego vimos el inciso A, que es su existencia afirmada, la Biblia lo afirma. Inciso B, su existencia demostrada. El inciso C, vimos los argumentos que demuestran la existencia de Dios. El inciso D es el que estamos viendo ahorita, su existencia negada, o sea, la existencia de Dios negada. Y eso pues se le llama ateísmo. Y ya vimos algunos tipos de ateos que hay. Bueno, hasta ahí vamos al inciso E. Y vamos a ver, yo creo que nomás el primero, para ya aquí dejar. Vamos a entrar en el punto E, creencias erróneas acerca de Dios. Vamos a ver creencias erróneas con respecto a Dios, o sea, falsas concepciones que se tienen de Dios. Y vamos a ver diferentes puntos. Dice ahí en sus hojas, dice, hay otros puntos de vista relativos a Dios aparte de las Escrituras. Muchos se han forjado de Dios una idea que no es la que corresponde al Dios de la Biblia. Son falsas concepciones de Dios. Entonces vamos a entrar a este punto, creencias erróneas acerca de Dios. No se le olvide el título, ¿ok? Entonces, el primero que vamos a ver de estas creencias erróneas es el agnosticismo. Y vamos a verlo nada más, qué significa y todo eso. Del griego agnosis, acuérdense siempre es sin, esa letra A, como en el ateísmo, sin Dios. Aquí es agnosticismo, es sin, y gnosis, que es conocimiento, ¿verdad? Sin conocimiento o sin capacidad de conocer. Ahí vienen sus hojas esto. Sin capacidad de conocer, declaran que a Dios es imposible conocerle. Niega a la inteligencia humana capacidad para conocer a Dios. O sea, ellos dicen, no hay manera ni argumentos que me digan que Dios existe, pero tampoco para decir que Dios no existe. O sea, están ahí como en el limbo, decimos. Pero dices que el hombre no tiene esa capacidad para conocer a Dios. Por eso se le llaman agnosticismo. Dice aquí, no podemos conocer a Dios de forma absoluta, pero sí limitada. O sea, y este es el punto de vista bien, ¿verdad? No podemos conocer a Dios de manera absoluta, pero sí limitada. Es decir, podemos saber de Él, podemos conocerlo. Las Escrituras dicen que Dios es conocible. Por otra parte, nos advierte que aún conocemos en parte. Amén. Entonces, ese es el agnosticismo. Cuando usted ve esa palabra, pues es sin conocimiento, sin que el hombre pueda conocer a Dios. Pero la palabra de Dios nos enseña todo lo contrario, porque ya vimos en la introducción que es muy importante conocer a Dios. Y Dios quiere que le conozcamos. Por eso Él se ha revelado, tanto en la creación como en la Escritura. Y todo es para que el hombre le conozca. Amén. Entonces Dios puede ser conocido, aunque no podemos conocer a Dios de manera total y absoluta. ¿Por qué será, hermanos? A ver, alguien que tenga una idea. ¿Por qué no podemos conocer a Dios de manera total, absoluta? O sea, lo podemos conocer en base a lo que Él ha dicho, en su creación, en la Biblia, en la experiencia que tenemos, pero no en la totalidad, porque Él es Dios, ¿verdad? Amén.
Porque nosotros somos seres creados, finitos, y Dios es infinito. Dios no tiene límites. Nosotros estamos en un cuerpo, tenemos materia, tiempo. Dios está fuera de todo eso, ¿verdad? Entonces, podemos conocer a Dios, pero no en todo lo que Él es. Mire, Job 11:7 está tremendo este pasaje. Se los voy a leer, Job 11:7. Dice la escritura, se le está preguntando, ¿verdad? Pregunta, dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo las conocerás? O sea, es imposible, ¿verdad? Pero podemos conocerlo, pero no en su totalidad. Entonces, sí podemos conocer a Dios, pero no en su totalidad, porque Él es un Dios infinito, que no está limitado como nosotros, como les digo, a tiempo, espacio, materia, que nosotros sí tenemos las tres: espacio, tiempo y materia. Entonces, Romanos 11:33 al 34. Vamos a ver estas citas así rapidito para ya dejar aquí nuestro estudio del día de hoy. Y la próxima semana vamos a seguir con estas corrientes o creencias erróneas con respecto a Dios. 11:33. No se les olvide el punto, estamos hablando de Dios. 11:33 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Dice, cuán insondables, o sea, algo que no se puede sondear a fondo, averiguar a fondo. Inescrutables, o sea, es imposible de comprender de una manera total y absoluta. Y ese es nuestro Dios. 1 Corintios 13:9. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. O sea, en parte conocemos, pero un día que estemos con el Señor en la eternidad, vamos a conocer a Dios, ¿verdad? Entonces, totalmente. Así que ahorita conocemos en parte, pero sí podemos conocer a Dios. Amén. Pero el agnosticismo, ¿qué dice? Que no se puede, que el hombre no tiene esa capacidad, ese conocimiento. Es lo que dice el agnosticismo, que es una creencia errónea con respecto o acerca de Dios. Amén. Bueno, ahí nos quedamos, hermanos, en este punto. Espero haberme explicado hasta aquí. Y si tienen alguna duda, pues escríbanle al pastor, ¿verdad? Pues vamos a orar, a darle gracias a Dios. Vamos a recoger las ofrendas. Si usted trae su ofrenda o su diezmo, nuestros hermanos que están a la distancia, si quieren enviar su ofrenda, su diezmo, comuníquese. Y vamos a juntar ahorita, a reunir esta ofrenda que usted trae a Dios con todo su corazón. Le voy a pedir a mi hermano Víctor si puede ayudarme, por favor. Y vamos a orar, darle gracias a Dios por este tiempo de enseñanza. Que primero Dios y su Espíritu Santo nos ayuden a estar recibiendo, ¿verdad?, la enseñanza. Y oramos que Dios bendiga las ofrendas, los diezmos. Y vamos también a orar por nuestra hermana Esmeralda. Ella está internada ahí en el hospital, en la clínica 21, Hospital 21 del IMSS. Nuestra hermana Esmeralda está esperando una cirugía de cadera. Vamos a orar por ella, que Dios sea el que fortalezca su corazón, su alma, que sienta el abrazo, la presencia de Dios y que Dios tome control de los médicos de esta cirugía. No sabemos cuándo se la van a hacer todavía,
pero pues que Dios sea tomando control, que todo salga bien. Ahí en sus casas siga orando por ella, amén. Que Dios obre en la vida de nuestra hermana Esmeralda. Vamos a orar, Padre. En esta noche te damos muchas gracias por tu palabra. Padre, que podamos estar creciendo en el conocimiento de tu palabra. Gracias porque ahora mis hermanos que disponen este tiempo para aprender de tu palabra, que disponen el tiempo, Señor, para venir a tu casa, los que se conectan, los que están a la distancia, bendícelos, Padre. Que esta palabra pueda dar fruto en sus corazones, que vayamos creciendo, conocerte a ti, porque podemos conocerte, Señor, más y más cada día. Ayúdanos, Padre, que como iglesia podamos aprovechar este tiempo de la enseñanza de tu palabra. Trae más gente que pueda aprovechar el ser instruido en tu palabra. Porque ahorita muchas personas prefieren escuchar un mensaje motivacional que escuchar tu palabra. Yo te pido que volvamos a ese camino de ser enseñados en tu palabra, que volvamos a las sendas antiguas de volver a tu palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, y bendice a Camino de Vida, bendícenos, Señor. Bendice estas ofrendas, estos diezmos que se han reunido esta noche, multiplícalos en gran manera y que tu obra no se detenga. Bendice y multiplica las finanzas y te damos a ti toda honra y toda gloria. Bendice a nuestra hermana Esmeralda, ahí donde ella se encuentra, ahorita esta noche. Ahí donde está ella en su cama, ahí en ese cuarto de hospital, ahí, Señor, tu presencia llene su vida, tu presencia la llene, Señor, en esta noche, a ella y a toda su familia. Bendícela, fortalécela en su cuerpo físico, fortalece en sus pensamientos, su alma, como solo tú lo puedes hacer, Padre. Rodéala, bendícela, levántala, Padre, que tu presencia sea con ella. Y te pedimos, operes milagros, Señor, en su cuerpo de sanidad. Guía a los médicos, que la traten bien, a las enfermeras, Señor, a todo el personal médico que esté ahí con ella, que puedan ser guiados por ti. Ministra, Señor, el alma de nuestra hermana, la ponemos en tus manos y a tu especial cuidado. Llévanos con bien a nuestros hogares esta noche y que tu presencia nos bendiga. Sana al que está enfermo, Padre, bendícelos, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos y nos vemos el domingo a las 11 de la mañana. Amén. Dios les bendiga.